Y ya regresamos y estamos aquí en la cocina con la chef Lorena. Buenos días, Sí, feliz lunes. Igualmente, ¿cómo estás? Mi sensei de la cocina, maestra. Ahora sí, para que usted se ponga a cocinar. A ponerse las pilas, ahora sí, agarrar el sartén, agarrar ahí todo el refrigerador y a cocinar. Para que crezca ya tu recetario personal, Humberto. Sí, que ya no sea nada más el agua hervida, el cerealito. Chef, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Oye, hoy traes un platillo que combina sabores... De muchas culturas, Kike. Sí, ¿verdad? De todo el mundo. Así es, muy diferente y aparte muy ad hoc para este mes del amor que ya empieza. Pues como vamos a comer chocolatitos y todo de una vez cuidarnos. Es un platillo muy ligero, Sí. pero altamente nutritivo. Oye, pues, ¿qué te parece si compartimos los ingredientes? Señor, señora, ya tiene lista su pluma y su papel para anotar los ingredientes. Vamos a verlo ahora en pantalla. Y bueno, para esta deliciosa crema de elote con tofu, vamos a requerir 4 tazas de elote desgranado y cocido. 2 tazas de tofu firme, 2 piezas de cebolla picada, También 2 piezas de papa cortada en cubos. 6 piezas de tocino rebanado y picado en cubos, 2 piezas de pimientos rojos limpios y cortados en cubos, También cayena al gusto. 2 piezas de echalote, 4 cucharadas de jugo de limón. Y sal y pimienta. Tan, tan. Y eso es todo. Tan. Muy bien. la sal y pimienta para darle sabor a No todo. puede faltar. Claro, para darle sabor al caldo, como decían por ahí, ¿no? Así es, así es. Pues Kike. muy bien, chef, vamos a iniciar con esta sopa de elote con Pues ya, tofu. de una vez, ¿Qué porque- hacemos? ¿En qué te ayudamos? Ya es lunes y traemos toda la energía. Ok, muy bien. De aquel lado, vamos primero picando lo que es el echalote. El echalote ¿Qué es el echalote? A ver, así cuéntanos. Es este tipo de bulbo que conocemos, tiene la forma muy similar a lo que es un ajo, pero Sí. es de la familia de las cebollas. Tiene un sabor más suave todavía y delicado y le da muy buen Oye, ingrediente. sí parece un dientote. Dientote de, No, ajo. de ajo. Así es, por Un ajo favorcito. crecidito. A ver, Kike, Ok. tú que ¿Yo lo dominas pico? un poquito más, ajá, exactamente. Ok, mientras tú y yo que vamos a platicar, Humberto, Sí. y también Sí. tú con Kike, vamos primero friendo nuestro tocino. Ok. Si tenemos el tocino con un poquito más de grasa, no es necesario agregarle, si no le podemos agregar aceite. Esta preparación es básicamente como una especie de crema, como Sí. tipo... ¿Recuerdan lo que era un chowder, chicos? No. Bueno, es como una... Instrúyenos, mi chef. Sí, yo lo sé. Es como una crema, pero espesa. Ah, Ok. como es la... Es que, ¿sabes qué? Pues yo me la sé en español. O sea, la crema de almeja, ¿no? Ah, Esa. exactamente. No, ¿cómo no? Es que- La clásica de allá de San Francisco, ¿no? Exactamente. Eso. Ah, ok, pero ahora lo vamos a hacer como tipo vegetariano, como Oye. tipo vegano. Así es. Eso está bueno. Quique, ¿me puedes pasar la pala y el aceite, por Claro favor? que sí. Sí, Pala. haces favor, muchas gracias. Y aceite de oliva. Exactamente, como tipo, muchas gracias, Quique. Como tipo muy vegano, porque vamos a manejar tipo de verduras, pero aparte es completo. Tenemos la proteína del tofu, que también ahorita les Sí. explico qué es el Es tofu. que hay de todo, chef, ¿eh? Así O es. sea, ahora sí traes un platillo que trae de tocho morocho, como dicen. Todo. Y manejando ingredientes. Oye, ¿lo a veces- pico? Todo, por favor, Quique. Ah, perfecto. Ok, bueno, les explico. Vamos a agregar la papa, la cebolla y el pimiento y lo vamos a dejar que sude. Es decir, que comience a sacar un poquito de como caldito, como agüita. Que sude Sí. como con el coach Memo o con quién. Un poquito más, Humberto. Yo creo que un Tipo poquito así. más. Como si lo pusiéramos en forma. Agregamos también los elotes y lo vamos a dejar cocinar por un rato. Échame un pedacito lo que tengas ahí, Quique, muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Más picadito, sí, Quique, un poquito más. Ok, vamos a dejar que se cueza ligeramente nuestro tocino, que se fría, que se integren los alimentos, los sabores, vaya. Y que vaya reduciendo un poquito de tamaño. Ahora sí, Quique, ¿Ah, sí? aviéntame. Muy bien, eso. Wow, que saque todo el sabor que trae adentro, Que se ¿no? mezcle Oye, y todo. huele muy rico Los aromas, ¿eh? Así es, los aromas son... ¿Cómo me dijiste que se llama? Se llama, chowder de elote. Ah, sí, sí. Pero sí, le sí, decimos sí. crema de elote con tofu. Vamos a agregar agua, que en este caso yo manteniendo la línea de low light, solamente es agüita, pero podemos agregarle también caldo de pollo, caldo de res, lo que nosotros Ah, mira, queramos. ya le Así damos es. Otro toque distinto. Otro sabor, mi Quique. Así es. Allí en casita Mira. lo van a dejar cocinando por aproximadamente unos 15 minutos. Ahora, Humberto, te toca a ti trabajar. Yo soy acá A ver, el lord de la licuadora. Por favor.
favor. Vamos a agregarlo en la licuadora y lo vamos a licuar todo que quede perfectamente integrado. Sí. De este lado, bueno, yo ya me apresuré. Yo ya te dejo, Humberto, porque ese es para nosotros y este es para... Oye, ya huele. Quedaría entonces así como ya está así, exactamente. aquí en esta sartén. Exactamente. Si se dan cuenta, tiene una consistencia espesa y esto es ideal para estos climas fríos. Vaya. Sí. Y que me pases la cuchara, por Claro favor, el cucharón, que sí. qué amable. Esto es el tofu. El tofu es un ingrediente oriental que está hecho básicamente a base de soya y agua. No tiene más. Es Ok. bajo en sodio Sí. y muy nutritivo. Listo, Humberto. A ver cómo está. Excelente. Ay, déjalo, Humberto. Muy bien, sí, muy bien, qué bonito. Sí, eso sí me sale bonito. Vean ¿eh? cómo sí se ve. Exactamente. Nada más es picarle un botón. Ya, Ay, o sea, qué no, chiste oye, tiene. Así es, lo vamos a dejar Ciencia integrando. Exactamente. Muy bien. No hay que colarlo, no se espanten por el tipo de consistencia. Así tiene que ser. Como papilla. Exactamente. Para los bebés. Exactamente. Dejamos todo lo que es la fibra y el contenido proteico Es que del tofu. eso es lo que nos alimenta. Eso es importante y hay que cuidarnos ahorita, ¿verdad? No olvidar esos propósitos. Ok, y solamente servimos, chicos, nada más. ¿Y tan, ya? tan, y ya, se ¿Así de acabó. rápido? Así de rápido. Buenísimo. Lo dejamos cocinar tantito y ya servimos. Pues vamos a repetir los ingredientes, ¿te parece? Me parece, mi Kika. A ver, Para que no se te olvide, vamos a ver. que le echen ahí a la listita. Y vamos a requerir para esta crema de elote con tofu, Son 4 tazas de elote desgranado y cocido, también 2 tazas de tofu firme, 2 piezas de cebolla picada, también 2 piezas de papa cortada en cubos, 6 piezas de tocino rebanado y picado en cubos, 2 piezas de pimientos rojos limpios y cortados en cubos, cayena al gusto, 2 piezas de echalote 4 cucharadas de jugo de limón. y sal y pimienta. Y con eso se nos armó, Kika, un platillo que huele. ¡Qué Bueno. cosa! ¡Qué cosa! Y ya solo, Huele- chicos, perdónenme, para acompañar limón y No, mi cayena. Kiki, hoy, Por favor. hoy te voy a ceder el honor. Por favor. Porque si empiezo yo no les dejo nada, ¿eh? La cayena al gusto porque pica. Oye, pues muchas gracias. Voy aquí a quedarme a probar esta sopa. Gracias, mi Gracias querida a chef. ustedes. Oigan, y hablando precisamente...